Si alguien me hubiera dicho que yo era el heredero de una de las familias más poderosas del país, me habría reído en su cara. Yo crecí en un cuarto de lámina con goteras en temporada de lluvia. Dormía escuchando el tren pasar a 3 calles del barrio. Aprendía a distinguir el sonido de una botella rompiéndose del sonido de un disparo. Antes de cumplir los 10 años. Mi nombre es Gabriel Reyes, y hasta los 28 años estuve convencido de que era un huérfano más. Eso fue lo que me dijeron siempre, que mi madre murió cuando yo nací, que mi padre nunca apareció, que nadie preguntó por mí. Eso creí, hasta el día que 2 hombres con traje negro llegaron al taller mecánico donde trabajaba. Fue un martes. Yo estaba debajo de un Nissan viejo cambiando una transmisión cuando escuché que alguien preguntaba por mí usando mi nombre completo. No Gabo, no Reyes, no mecánico. Gabriel Alejandro Reyes Montenegro. Nadie me llamaba así. Salí con las manos llenas de grasa y los vi. Trajes oscuros, zapatos brillantes, silencio incómodo. Uno de ellos me mostró una carpeta. Venimos en nombre de la familia Montenegro. No sentí nada al principio. Ese apellido no significaba nada para mí, hasta que dijeron la siguiente frase. Su abuelo quiere conocerlo. Usted es el único heredero legítimo. Me reí. Pensé que era una broma pesada, pero cuando abrieron la carpeta, había fotos mías. De niño, en la casa hogar, en la secundaria pública, en el taller. Alguien me había estado observando durante años. Ese apellido sí era conocido, no por mí, por el país entero. Los Montenegro eran dueños de constructoras, bancos regionales, empresas de exportación, medios de comunicación. Eran intocables, poderosos, inteligentes, temidos, pero también susurrados. Siempre había rumores, contratos oscuros, políticos comprados, empresas fantasma, desapariciones de competencia. Nada comprobado, nunca. Y ahora me estaban diciendo que yo era parte de eso. Me llevaron a una mansión en las afueras de la ciudad ese mismo día. Yo iba en el asiento trasero mirando mis manos sucias. No sabía si estaba cometiendo el peor error de mi vida o el más grande. La casa no parecía real. No era solo grande, era imponente. Columnas blancas, jardines perfectos, silencio absoluto. Ahí lo vi por primera vez. Don Ernesto Montenegro, mi abuelo. Un hombre de casi 80 años con la espalda recta y los ojos más fríos que he visto en mi vida. Me miró como si estuviera evaluando una pieza de ajedrez, no como si estuviera viendo a su nieto perdido. Eres idéntico a tu padre. Esa fue su primera frase. Yo nunca había visto una foto de mi padre, nunca me dieron una, y ese día supe por qué. Porque mi padre no me abandonó. Mi padre murió. Murió en un accidente cuando yo tenía 2 años. Un accidente que, según me explicó el abuelo con una calma que me incomodó, tuvo que ver con malas decisiones dentro del negocio familiar. Negocio. Esa palabra quedó flotando. ¿Qué negocio? El abuelo sonrió apenas. Uno que ya no existe. Esa fue la primera mentira que escuché, y ni siquiera lo sabía todavía. Al día siguiente conocí al hombre que aseguraba haber criado mi nombre en silencio. Tomás Montenegro, el hermano menor de mi padre, mi tío, pero él no se presentó así. Soy quien debió haberte criado. Tenía unos 50 años, elegante, voz suave. Me habló como si intentara convencerme de algo que él mismo necesitaba creer. Me explicaron que después de la muerte de mi padre hubo una guerra interna, que yo estaba en peligro, que decidieron enviarme lejos,
que la casa hogar fue la opción más segura, que me protegieron desde lejos, que siempre supieron dónde estaba, que siempre cuidaron que nada me faltara. Yo crecí compartiendo zapatos, nada me faltara. Esa frase me revolvió el estómago. El tercer día me mostraron números, acciones, propiedades, cuentas en el extranjero, empresas, todo a mi nombre, todo congelado hasta que cumpliera 30 años o aceptara formalmente mi posición dentro de la familia. Era una cifra absurda, más dinero del que mi mente podía comprender. Podía cambiar mi vida, la vida del barrio entero, la de todos los niños del orfanato. Podía dejar de trabajar mañana, podía tener seguridad, respeto, poder. Pero algo no cuadraba, porque cuando pregunté exactamente a qué se dedicaban, las respuestas se volvieron imprecisas. Diversificación estratégica, inversiones complejas, operaciones históricas que ya quedaron atrás. Siempre en pasado, nunca específico. Y yo no soy abogado, no soy economista, pero sé cuando alguien evita una pregunta. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos enormes de la casa y escuché algo. Una discusión en voz baja. Mi abuelo y mi tío. No confía. Va a confiar. Es sangre Montenegro. No es como nosotros. Lo será. Esa última frase me quedó grabada. Lo será. No querían que fuera yo. Querían que fuera uno de ellos. A la semana me hicieron la propuesta formal. Vivir ahí, conocer el negocio, prepararme para heredar. Y me dijeron algo que me dejó frío. Si decides no aceptar, el patrimonio pasará a manos de la junta directiva, y nosotros no podremos protegerte de lo que eso implica. ¿Protegerme de qué? No lo explicaron, solo silencio. Acepté quedarme, pero no por el dinero. Quería saber la verdad. Quería saber por qué mi padre murió. Quería saber qué tipo de familia deja a un niño en una casa hogar por seguridad. Y sobre todo, quería saber si el rumor era cierto, si mi sangre estaba manchada antes de que yo aprendiera a caminar. Y eso fue el inicio del error, porque cuando entras a un imperio construido sobre sombras, no sales limpio. La primera semana en la mansión fue una clase intensiva sobre poder. No me hablaron de dinero, me hablaron de control. Mi abuelo decía que el dinero era solo una consecuencia. Lo importante era la influencia. El dinero compra cosas, la influencia compra silencio. Esa frase la dijo mientras desayunábamos en una mesa para 12 personas donde solo estábamos él y yo. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Siempre lo hice. Eso aprendí en el orfanato. El que habla mucho, pierde. Me llevaron a conocer una de las constructoras del Grupo Montenegro. Edificios modernos, oficinas impecables, gente eficiente. Todo parecía legal. Demasiado legal. El director financiero me mostró proyectos de vivienda social, contratos con el gobierno, inversiones en infraestructura. Somos una familia que construye país. Eso dijeron. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. En una reunión mencionaron una licitación pública. Yo había visto esa noticia semanas antes en el taller. La empresa que ganó había sido investigada por corrupción. Esa empresa era nuestra. Cuando pregunté cómo habían ganado el contrato, hubo una sonrisa incómoda. Tuvimos mejor propuesta. Claro. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, alguien me habló desde la sombra. No hagas preguntas frente a mi abuelo. Era una mujer, alta, pelo oscuro, elegante. Soy Valeria, mi prima, la hija de Tomás. No sabía que existía hasta ese momento. Tenía mi edad, 28. Sus ojos no eran fríos como los del abuelo, eran cansados.
¿De qué se supone que no debo preguntar? ¿De dónde viene realmente el dinero? Silencio. Entonces, ¿de dónde viene? Valeria me miró fijo. No quieres saberlo tan rápido. La descubrí por partes. No fue una confesión dramática, fue acumulativa, pequeños detalles, un nombre que se repetía en llamadas privadas, transferencias a fundaciones fantasma, reuniones nocturnas sin registros oficiales. Y luego llegó el nombre que lo cambió todo. Puerto Azul. No era una empresa, era una ruta de exportación. Mi familia no solo construía edificios, movía mercancía. Mercancía que no pasaba por aduanas oficiales, medicamentos falsificados, componentes electrónicos sin registro y algo peor, armas. No grandes cargamentos de película, pequeños envíos constantes, imposibles de rastrear si no sabes dónde mirar. Es logística estratégica, me explicó mi tío una noche cuando finalmente lo enfrenté. Es tráfico ilegal. Es supervivencia empresarial. Decidí hablar directamente con Ernesto Montenegro, no con indirectas, no con rumores. ¿Mi padre murió por esto? El abuelo no pestañeó. Tu padre murió por ingenuo. Esa fue su respuesta. Se negó a firmar una expansión del negocio hacia Centroamérica. Creía que era demasiado riesgoso. ¿Y lo fue? Para él, sí. Me levanté de la silla. ¿Lo mataron? El abuelo me sostuvo la mirada. En esta familia nadie mata a nadie, pero tampoco protegemos a quien debilita el sistema. Esa frase era una confesión sin admitir nada. Mi padre no murió por accidente, murió por oponerse, y yo era su único hijo. Semanas después asistí a una cena privada. Políticos, empresarios, generales retirados, gente poderosa. Se hablaba en código, pero esa noche vi algo que me dejó sin aire. Un hombre pidió un favor, no dinero, no contrato. Pidió resolver un problema sindical. Mi abuelo no dijo que sí, dijo: hablen con logística. Logística. Días después leí en el periódico que el líder sindical apareció muerto en un asalto. Robaron su reloj, nada más. Yo entendí. Esa noche no pude comer, no pude dormir, porque ya no era sospecha, era certeza. Mi familia no solo movía cosas ilegales, movía destinos. Una semana después mi abuelo me llamó a su despacho. Es momento de que decidas. Sobre la mesa había documentos, participación directa en el consejo, acceso total a cuentas, protección absoluta. Si estás dentro, nadie puede tocarte. Si estás fuera, eres un riesgo. Esa última frase no fue amenaza, fue advertencia. Yo no soy como ustedes. Y el abuelo apoyó las manos sobre el escritorio. La sangre decide antes que la moral. Mi padre no pensaba así. Y por eso murió. Silencio. Yo sentí miedo por primera vez. No por ellos, por mí. Porque una parte de mí estaba tentada por el poder, por la posibilidad de cambiar cosas desde dentro, por la fantasía de limpiar el sistema. Pero Valeria apareció esa noche en mi habitación. No creas que puedes cambiar esto desde adentro. Yo lo intenté. ¿Y? El sistema no se reforma, se alimenta. Empecé a notar cosas más oscuras. Un primo con problemas de adicción financiados por la empresa. Una tía que sabía todo y nunca hablaba. Mi tío justificando cada muerte como costo operativo. Y el abuelo creyendo sinceramente que estaba haciendo lo correcto. El mundo es sucio. Nosotros solo jugamos mejor. Esa frase la dijo mirando un noticiero donde hablaban de violencia en otra ciudad, como si él no tuviera nada que ver. Empecé a recordar el barrio, el taller, el ruido del tren, la pobreza,
Pero también recordé algo más. Nadie moría por decisiones mías. Nadie desaparecía porque yo necesitara proteger un imperio. Yo era pobre, sí, pero no estaba manchado. Y entonces entendí algo aterrador. Si aceptaba heredar, no sería víctima, sería cómplice. Y todavía no sabía lo peor, porque la parte 3 no es sobre el negocio, es sobre lo que mi familia hizo antes de que yo naciera, y por qué realmente me dejaron en el orfanato. No fue solo protección, fue otra cosa, algo más frío, más calculado y más personal. Hay una diferencia enorme entre ser protegido y ser descartado. Yo todavía quería creer que, en el fondo, mi familia me había salvado. Era más fácil pensar eso, más soportable. Pero Valeria entró una noche a mi habitación con una carpeta gris, sin saludar, sin dramatismo. Si vas a quedarte aquí, mereces saber la verdad completa. La dejó sobre la cama. No la encontré buscando. La encontré porque me buscaban a mí. Eso no lo entendí hasta después. La carpeta tenía un código en la esquina. Proyecto Custodia, activo 17. Activo 17. Ese era yo, no Gabriel, no Nieto. Activo. Yo no fui protegido, fui catalogado. Dentro había reportes psicológicos de cuando tenía 5 años, fotos mías jugando en el patio del orfanato, informes mensuales, nivel de adaptación, capacidad cognitiva, indicadores de liderazgo. Mi familia no me había perdido. Me estaban evaluando. Durante 26 años. Había una hoja firmada por mi abuelo. Fecha: 3 meses después de la muerte de mi padre. Decisión estratégica: separar al menor del entorno directo hasta verificar estabilidad del consejo. No fue por amor, fue por política interna. Después de que mi padre se negó a expandir el negocio ilegal, parte del consejo quiso eliminar cualquier heredero directo que pudiera reclamar poder moral sobre la empresa. Yo no era un niño en peligro, era una variable incómoda. El abuelo decidió apartarme, no para salvarme, para evitar una guerra interna. Si me criaban dentro de la familia, yo podía convertirme en símbolo. Si me criaban fuera, yo era invisible, hasta que fuera útil. La hoja siguiente fue la que me rompió. Evaluación genética comparativa. Mi sangre fue analizada, no por enfermedad, por temperamento. Había una preocupación real dentro del consejo. ¿Sería yo como mi padre o como el abuelo? Mi padre era considerado idealista inestable. El abuelo era estratégico dominante. Yo era una incógnita, y por eso me dejaron lejos. No para salvarme, para probar qué tipo de hombre sería sin influencia directa. Si crecía fuerte en la pobreza, me traerían de vuelta. Si no, simplemente dejarían que el consejo heredara todo. Yo no era familia, era experimento. La última sección del archivo estaba marcada como confidencial. Valeria dudó antes de que la leyera. Esto es lo que nadie quiere que sepas. Mi padre no murió en un accidente aislado. Murió porque intentó denunciar. Había recopilado pruebas internas del tráfico de armas. Quería entregarlas a una comisión federal. El consejo lo descubrió. No ordenaron su muerte directamente. Ordenaron neutralizar la amenaza. Lo que pasó después fue una cadena de eventos cuidadosamente construidos. Una falla en el freno, una carretera sin cámaras, un conductor fantasma que desapareció. El informe interno decía: riesgo resuelto, daño colateral aceptable. Daño colateral. Yo tenía 2 años. Mi madre estaba embarazada de 6 meses cuando ocurrió el accidente. No sobrevivió. Yo sí. Esa noche fui directo al despacho del abuelo. No toqué. Entré. Soy activo 17, ¿no? Él no mostró sorpresa. Ya leíste el archivo. No fui protegido, fui apartado. Fue la única forma de mantenerte vivo.
Mi padre intentó hacer lo correcto. Tu padre intentó destruir lo que generaciones construimos. Su voz no era fría, era convencida. Eso fue lo más perturbador. Él creía que había hecho lo correcto. ¿Lo mandaste matar? Silencio largo. Luego respondió: en esta familia nadie ordena muertes. Solo evitamos que el sistema colapse. Era lo mismo que admitirlo. ¿Y yo, también era daño colateral? Eras inversión a largo plazo. Ahí entendí que para él no existía la diferencia entre negocio y sangre. Todo era estructura, todo era estabilidad, todo era poder. El abuelo se levantó y caminó hacia la ventana. Tu padre fue débil porque creyó que podía cambiar el mundo desde afuera. Tú puedes cambiarlo desde adentro. Limpiando armas, comprando políticos, controlando el daño. Eso no es controlar el daño, es administrarlo. Me miró por primera vez como si yo no fuera pieza, como si fuera amenaza. Si rechazas esto, el consejo asumirá que eres igual que tu padre. ¿Eso es amenaza? Es advertencia. Volví a mi habitación con la cabeza ardiendo. Valeria estaba ahí. ¿Ya sabes? Sí. ¿Qué vas a hacer? Irme. Ella negó con la cabeza. No es tan simple. Siempre es simple, solo que cuesta. Si te vas, pierdes protección. Si me quedo, pierdo el alma. Valeria bajó la mirada. Yo me quedé. ¿Por qué? Porque me dio miedo ser nadie. Esa frase me dolió más que el archivo, porque yo sí sabía ser nadie. Había sido nadie toda mi vida, y sobreviví. La decisión. Al día siguiente pedí hablar con el consejo completo, no solo con el abuelo, no solo con mi tío, todos. Quería que me escucharan, quería que quedara claro. No acepto el legado. Hubo silencio. Uno de los hombres del consejo habló. ¿Entiendes lo que eso implica? Sí. Estás rechazando una fortuna. Estoy rechazando una estructura que mató a mi padre. Mi abuelo no habló, solo me miró. Entonces ya no eres parte de esta familia, dijo uno de los consejeros. Yo respiré hondo. Nunca lo fui. Pero lo que Gabriel todavía no sabía es que salir no era tan sencillo, porque el consejo no teme a un heredero corrupto, teme a un heredero limpio, y la parte 4 no será sobre dinero, será sobre consecuencias, porque cuando decides no participar en un imperio ilegal, el imperio decide qué hacer contigo. Pensé que irme sería tan simple como hacer una maleta. Estaba equivocado. El mismo día que rechacé formalmente el legado, me retiraron todo acceso. Tarjetas canceladas, chofer asignado por seguridad, mi teléfono reemplazado por uno nuevo más seguro. Era una jaula con vista al jardín. Mi abuelo no me gritó, no me amenazó directamente, me invitó a cenar. Los hombres inteligentes no toman decisiones emocionales, dijo mientras cortaba su carne con precisión quirúrgica. No fue emocional, fue juvenil. Yo tenía 28 años, pero para él, cualquiera que priorizara la ética sobre el poder era inmaduro. Si te vas, el consejo querrá garantías. ¿Garantías de qué? De que no harás lo que hizo tu padre. Ahí estaba. No me veían como desertor, me veían como posible denunciante. 3 días después recibí una llamada del taller donde trabajaba. Había una auditoría fiscal, denuncia anónima, irregularidades en permisos. El dueño estaba asustado. Yo sabía lo que significaba. No era casualidad. El mensaje era claro. No puedes volver a tu antigua vida sin consecuencias. Esa noche enfrenté a mi tío. ¿Fue idea tuya? Él. Nadie quiere lastimarte. Solo queremos que entiendas el alcance de tus decisiones. Están usando mi pasado para presionarme.
Estamos mostrándote que tu pasado ya no es seguro. Era una negociación disfrazada de advertencia. Valeria empezó a evitarme. Cuando la confronté, fue honesta. El consejo me preguntó si sabías algo más. ¿Y qué respondiste? Dije que no. No era mentira, pero tampoco era lealtad absoluta. Ella estaba atrapada, yo no. Esa diferencia empezaba a pesar. ¿Te quedarías si estuvieras en mi lugar?, le pregunté. Yo nunca tuve opción de ser nadie. Esa frase volvió a repetirse en mi cabeza. Ser nadie. En el barrio, nadie era libre. En la mansión, nadie era limpio. Elegir ser nadie empezaba a parecer un privilegio. Una semana después apareció una noticia en un portal digital. Gabriel Reyes Montenegro vinculado a red de evasión fiscal. Mi nombre completo. Fotos mías entrando a la mansión. Narrativa construida. Sin pruebas, pero suficiente para sembrar duda. El mensaje era más claro ahora. Si no eres de los nuestros, serás como los nuestros. El consejo no necesitaba matarme, solo necesitaba ensuciarme. Un heredero corrupto es manejable, un heredero íntegro es peligroso. Entré al despacho sin permiso. Están intentando destruir mi reputación. Estamos probando tu resiliencia. ¿Qué quieren? ¿Que acepte el puesto? Queremos saber si eres fuerte. ¿Fuerte como para qué? Para sostener el imperio sin sentimentalismos. Ahí entendí algo aterrador. Ellos no temían que denunciara. Temían que denunciara con pruebas, y yo las tenía. El archivo, las rutas, los nombres. Yo podía hacerlo, pero si lo hacía, no sería solo justicia, sería guerra, y en esa guerra moriría más gente que mi padre. El abuelo cambió de estrategia. No amenazas, no noticias falsas, conversaciones emocionales. Tu padre era brillante, pero impulsivo. Tú puedes redimir su error. Si tomas el control, puedes eliminar la parte ilegal gradualmente. Era tentador, muy tentador, cambiarlo desde dentro. Pero había algo que no encajaba. Si realmente querían limpiar el negocio, ¿por qué no lo hacían ahora? La respuesta era obvia, porque el negocio ilegal era el corazón del imperio. Sin eso, el castillo se derrumbaba. Una noche encontré a Valeria llorando en la biblioteca. Nunca la había visto vulnerable. Van a ampliar operaciones en Puerto Azul. Pensé que eso estaba congelado. Solo si tú aceptabas entrar al consejo. Ahí estaba la verdad. Mi presencia era fachada moral. Querían usar mi imagen limpia para blindar una expansión ilegal. Yo no era amenaza. Era herramienta. Si aceptaba, el imperio crecería más. Si rechazaba, buscarían otro método. Entonces no soy heredero. Eres legitimación. Esa palabra me atravesó. No querían mi liderazgo, querían mi apellido limpio. Esa madrugada hice algo que cambió todo. Copié el archivo completo, encriptado. Envié una copia a un periodista independiente cuyo nombre encontré investigando hace años. No denuncia directa, solo un mensaje. Si algo me pasa, publique todo. No era valentía, era seguro de vida. A la mañana siguiente pedí hablar con el abuelo. Me voy hoy. No es una decisión inteligente. Es la única que me permite mirarme al espejo. Sin nosotros no eres nada. Respiré hondo. Aprendí a ser nada antes de saber que existían. Esa fue la última frase que le dije en esa casa. Volví al barrio. No al taller. Estaba cerrado temporalmente, pero alquilé un cuarto pequeño, con goteras, con ruido, con vida real. No tenía millones. No tenía escoltas, pero tampoco tenía cadáveres sobre la conciencia. El consejo no me tocó, no directamente. Sabían que si algo me pasaba, el archivo saldría. Yo ya no era pieza,
era riesgo mutuo. Pasaron 3 meses desde que regresé al barrio. Nadie vino a buscarme. Nadie me amenazó. Y eso era peor, porque el silencio, cuando viene del poder, nunca es casual. Una tarde recibí una llamada de Valeria. No sonaba firme como siempre, sonaba quebrada. El abuelo está hospitalizado. No pregunté por qué. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. ¿Es grave? Lo suficiente como para que el consejo esté inquieto. Esa palabra volvió. Inquieto. Cuando los poderosos están inquietos, alguien paga el precio. Don Ernesto Montenegro no era solo el patriarca, era el equilibrio, el hombre que mantenía a raya al consejo, que sabía hasta dónde llegar, que negociaba límites invisibles. Sin él, el consejo era solo ambición sin freno. Valeria fue directa. Están considerando traer a inversionistas externos. ¿Más socios? No, más músculo. Eso significaba algo peor. Grupos criminales más agresivos, operaciones más abiertas, menos control. Si no hay un Montenegro en la cabeza del consejo, esto se va a descontrolar. Yo entendí lo que estaba diciendo. No era una invitación emocional, era estratégica. Yo era el único Montenegro directo con imagen limpia, el único capaz de asumir formalmente la presidencia del grupo y frenar la expansión ilegal, el único con legitimidad real. 2 días después, recibí una llamada del propio abuelo desde el hospital. Su voz ya no era dominante, era lenta. Ven. No dijo por favor, nunca lo hacía. Fui. El hospital privado tenía un piso entero reservado. Entré a su habitación. Por primera vez lo vi pequeño, conectado a máquinas. No parecía imperio, parecía hombre. El consejo quiere sangre, dijo sin preámbulos. Siempre la ha querido. Yo la dosificaba. Sin mí no habrá moderación. Esa palabra me hizo pensar. ¿Moderación en un negocio ilegal? Sonaba absurdo, pero en su lógica tenía sentido. Quieren ampliar operaciones de armas. Lo sé. Quieren entrar en territorios donde no hay reglas. Nunca hubo reglas. Me miró con una intensidad que no había visto antes. Había límites. Ahí estaba la diferencia. Él no era inocente, pero tenía códigos. El consejo no. Si no tomas el control, alguien más lo hará, y no tendrá tus escrúpulos. Eso era lo que más temía. No que el imperio existiera, sino que se volviera peor. 3 días después me citaron. No en la mansión, en una sala de juntas en la ciudad. Era formal, frío, corporativo. Necesitamos estabilidad, dijo uno de los consejeros. La prensa está empezando a investigar movimientos recientes. Tu apellido puede calmar el mercado. No hablaban de moral, hablaban de percepción. ¿Qué quieren exactamente? Que asumas la presidencia ejecutiva. ¿Con qué condiciones? Autonomía operativa total, bajo supervisión estratégica. Eso significaba que el negocio ilegal seguiría, solo que yo sería la cara pública. Legitimación. La misma palabra volvió. ¿Y si me niego? El consejo seguirá adelante sin ti. Y yo sabía lo que eso implicaba. Más violencia, más expansión, más muertos invisibles. Esa noche busqué a Valeria, no en la mansión, en un departamento pequeño que tenía en secreto en el secreto. ¿Tú qué harías?, le pregunté. Ella me miró durante un largo rato. Yo llevo años convenciéndome de que desde dentro puedo suavizar el daño. ¿Y puedes? No. Esa respuesta fue brutal. Entonces, ¿por qué sigues? Porque alguien tiene que intentar que no se convierta en monstruo completo. Si tú entras, el consejo te usará, pero también podrás frenar cosas. ¿A qué costo?
al costo de mancharte un poco para evitar que todo se inunde de sangre. Ahí estaba el dilema real. No era blanco o negro, era cuánto gris estabas dispuesto a aceptar. Esa noche no dormí. Pensé en mi padre, en el archivo, en la frase daño colateral aceptable. Él eligió denunciar y murió. Yo podía elegir controlar y sobrevivir. Pero, ¿sobrevivir para qué? ¿Para administrar corrupción en lugar de eliminarla? ¿Eso era honor o cobardía disfrazada de pragmatismo? Volví al hospital. Si acepto, quiero condiciones. Él sonrió levemente. Negociar. Bien. Cerrar inmediatamente las rutas de armas. Imposible. Reducirlas progresivamente en 1 año. Riesgo financiero alto. Transparencia parcial de cuentas legales. Expondría operaciones cruzadas. Entonces no acepto. El abuelo respiró con dificultad. Eres igual que tu padre. Eso espero. Por primera vez vi algo distinto en sus ojos. No enojo, no frialdad, orgullo. Tu padre también creía que podía rediseñar la estructura. ¿Y tú crees que no se puede? Se puede, pero no sin destruirla. Esa frase fue la clave. No se trataba de limpiar el imperio, se trataba de desmontarlo. Y eso no se hacía desde la presidencia, se hacía desde la ruptura. Al día siguiente rechacé oficialmente la oferta, pero hice algo más. Anuncié públicamente que renunciaba a cualquier vínculo empresarial con el Grupo Montenegro. Emití un comunicado sencillo, sin acusaciones, sin escándalo, solo distancia. Eso hizo algo inesperado. El mercado reaccionó. La prensa empezó a preguntar por qué el único heredero se desvinculaba. Las acciones bajaron ligeramente. El consejo se tensó. No porque yo denunciara, sino porque mi salida sembraba duda. Y la duda es lo único que el poder no puede comprar. Valeria me llamó esa noche. ¿Están furiosos? Siempre lo están. No, ahora están asustados. ¿Por qué? Porque por primera vez alguien con su apellido no quiso el trono. El imperio estaba acostumbrado a ambición, no a renuncia. Mi negativa rompía la narrativa interna. Si el heredero no quiere el poder, ¿qué sabe que los demás no? Pero aquí no termina, porque ahora el imperio está dividido. El abuelo debilitado, el consejo fragmentado, Valeria cuestionando su permanencia, y Gabriel ha hecho algo mucho más peligroso que denunciar. Ha demostrado que el poder puede ser rechazado, y eso es contagioso. Mi comunicado fue corto, seco, irreversible. Renuncio a cualquier participación presente o futura dentro del Grupo Montenegro. No formo parte de sus decisiones ni operaciones. Nada más. Pero ese nada más fue suficiente. Porque durante décadas el apellido Montenegro fue sinónimo de cohesión absoluta. Nunca hubo ruptura pública. Nunca hubo fisuras visibles. Yo acababa de crear una. No fue un escándalo. Fue algo más sutil. Analistas financieros comenzaron a preguntarse por qué el único heredero legítimo rechazaba el liderazgo. Columnistas insinuaron diferencias estratégicas internas. Algunos periodistas recordaron viejos rumores. Nada comprobable. Pero la narrativa cambió, y el poder depende más de la percepción que de la verdad. Valeria empezó a enviarme mensajes cifrados. No por paranoia, por costumbre. Hay 3 bloques ahora. Bloque 1, los leales al abuelo, vieja guardia, operaciones discretas. Bloque 2, los expansionistas, quieren acelerar rutas ilegales antes de que la presión crezca. Bloque 3, los financieros, temen que la exposición pública reduzca inversiones legales. Mi renuncia fortaleció al tercer bloque y debilitó a los otros 2.
Yo no estaba dentro, pero estaba influyendo. Una noche alguien golpeó la puerta del cuarto que alquilaba. No eran hombres de traje, eran dos sujetos comunes. El señor Montenegro quiere hablar contigo. No preguntaron si quería, asumieron. Fui, pero no a la mansión, a un edificio industrial vacío. Ahí estaba mi tío Tomás, solo. Esto se está saliendo de control. No soy parte. Eres el detonante. Me mostró cifras, pérdidas potenciales, contratos congelados, socios inquietos. Tu comunicado fue un error. Fue una verdad. La verdad no paga nóminas. Tampoco resucita muertos. Silencio. Tomás me miró como si estuviera viendo un reflejo incómodo. Si el bloque expansionista gana, esto se convierte en otra cosa, sin límites. Entonces frénalos. No sin apellido. Ahí estaba de nuevo. Querían usar mi legitimidad como escudo. No soy tu escudo. Eres la única oportunidad de que esto no se convierta en algo peor. Por primera vez dudé, no porque quisiera el poder, sino porque entendí el riesgo real. Si yo no intervenía, el imperio podía volverse más violento, pero intervenir implicaba ensuciarme. Días después, Valeria apareció en mi cuarto, sin maquillaje, sin máscara. Voy a salir. ¿Salir? Voy a entregar información financiera a las autoridades fiscales. La miré en silencio. Eso es traición. No, eso es freno. Te destruirán. Ya estoy destruida. Esa frase pesó más que cualquier amenaza del consejo. Valeria llevaba años intentando suavizar el daño. Yo llevaba meses intentando huir. Ella estaba dispuesta a incendiarlo desde dentro. No fue explosiva. Fue técnica. Investigaciones fiscales sobre una subsidiaria, auditorías inesperadas, congelamiento de cuentas específicas. No todo el imperio, solo partes. El bloque financiero comenzó a apoyar reestructuración ética. El bloque expansionista entró en pánico. El abuelo seguía hospitalizado. El consejo perdió cohesión. Y algo interesante ocurrió. El imperio no cayó. Se encogió, como un animal herido que decide retroceder. Fui al hospital una vez más. ¿Fuiste tú?, preguntó. No mentí. No directamente. Él asintió lento. Tu padre habría hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué lo llamabas débil? Porque eligió la confrontación frontal. Tú elegiste presión estructural. Esa fue la primera vez que reconoció mi estrategia. No quiero destruir lo que construiste. Ya lo estás transformando. No desde dentro. A veces el enemigo más fuerte del poder es quien no lo desea. Esa frase quedó suspendida. No era aprobación, pero tampoco condena. Era reconocimiento. En los meses siguientes, se cerraron rutas ilegales menores, se reestructuraron empresas fachada, se despidieron operadores clave. No por moral, por supervivencia. El imperio se adaptó. Más pequeño, más cuidadoso, menos agresivo. No limpio, pero menos monstruoso. Y yo entendí algo incómodo. No había ganado. Solo había cambiado el equilibrio. Valeria perdió su puesto formal. Se volvió consultora externa. El bloque expansionista la odia. Yo sigo fuera, sin dinero, sin herencia, trabajando en algo sencillo. Pero hay algo diferente ahora. Cuando camino por el barrio, sé que el apellido Montenegro ya no pesa igual. Y cuando me miro al espejo, no veo legitimación. Veo elección. El abuelo estaba muriendo.
No de forma dramática, no de repente. Era un deterioro lento, inevitable. Los médicos hablaban en términos técnicos, pero en los pasillos del hospital todos sabían lo que significaba. El último Montenegro fuerte estaba cayendo. Y cuando eso ocurriera, el consejo ya no tendría contención. Me llamaron una madrugada. Quiere verte, solo a ti. Fui. La habitación estaba en silencio, sin escoltas, sin consejo. Solo él, más pequeño que nunca, más humano que nunca. Siéntate, Gabriel. No dijo activo 17, no dijo heredero, dijo mi nombre. Eso cambió algo. Tu padre no murió solo por el negocio. Lo miré. Entonces, murió porque quiso cambiarme. Silencio. Intentó convencerme de cerrar las rutas ilegales, de abandonar el tráfico de armas. Me dijo que la fortuna legal era suficiente. ¿Y? Yo creía que si cedía, mostraría debilidad ante el consejo. Por primera vez, su voz no sonaba estratégica, sonaba arrepentida. Pensé que podía controlarlo todo. Y no pudiste. Nadie puede controlar una estructura basada en miedo eternamente. Esa frase era una confesión tardía, no de culpa directa, pero sí de responsabilidad. Sacó un documento del cajón junto a su cama. Antes de morir puedo hacer algo que nadie espera. Me lo entregó. Era una transferencia total de control accionario. Sin consejo, sin intermediarios, yo sería dueño absoluto. No presidente, no figura pública. Propietario. Podía vender, cerrar, disolver, donar, destruir. Si yo muero sin heredero directo, el consejo retoma todo. Si aceptas, puedes liquidarlo pieza por pieza. Era la primera vez que me ofrecía poder real para destruir el poder. ¿Por qué ahora? Porque ya entendí que mantenerlo no lo limpia, solo lo posterga. Esa frase no venía del empresario, venía del hombre, y eso lo hacía más difícil. Si aceptaba, tendría que ensuciarme, firmar, entrar, asumir, aunque fuera para desmontarlo. Si no aceptaba, el bloque expansionista tomaría el control completo cuando él muriera, y no habría más límites, no habría más moderación, no habría más grietas. El imperio crecería oscuro, sin freno. Era una decisión imposible: destruir desde dentro o dejar que otros lo usaran peor. Salí del hospital sin firmar. Busqué a Valeria. Me ofreció el control total. Ella se quedó en silencio largo rato. ¿Y? Podría desmantelarlo. ¿A qué costo? A que mi nombre quede ligado oficialmente a todo lo que hicieron. Ya lo está, pero no por elección. Valeria caminó hasta la ventana. Si lo tomas, serás recordado como Montenegro. Si no lo tomas, serás recordado como Gabriel. Esa diferencia era enorme. ¿Qué harías tú? Ella respondió sin dudar. Yo lo tomaría y lo rompería desde adentro. ¿Y luego? Luego viviría con el peso. No dormí. Pensé en el barrio, en el tren, en el cuarto con goteras. Pensé en mi padre, en la palabra daño colateral. Pensé en el poder como herramienta y en el poder como virus, y entendí algo que me dio claridad brutal. No era mi responsabilidad salvar el imperio, era mi responsabilidad no convertirme en él. Volví al hospital al amanecer. El abuelo estaba despierto. No firmaré. Silencio. Entonces el consejo lo tomará todo. Sí. ¿Habrá sangre? Sí. ¿Y puedes vivir con eso? Lo miré directo. Puedo vivir con mis decisiones, no con las de otros. El abuelo cerró los ojos.
No en derrota, en aceptación. Eres más fuerte que yo. No lo dijo con orgullo, lo dijo con honestidad. Murió 2 días después. El consejo se reunió inmediatamente. El bloque expansionista tomó liderazgo. Valeria salió oficialmente del grupo. Yo no fui invitado al funeral privado. Pero no importó. El imperio siguió, más agresivo, más expuesto, más vulnerable. 6 meses después, investigaciones federales comenzaron a escalar. No por mi archivo, no por una denuncia directa, sino porque el bloque expansionista cometió errores. Sin el abuelo moderando, exageraron, y el sistema que habían manipulado durante décadas empezó a volverse en su contra. No cayó de inmediato, pero empezó a sangrar, desde dentro. Hoy no soy millonario, no soy heredero, no soy Montenegro. Legalmente cambié mi apellido, no por miedo, por elección. Soy Gabriel Reyes, nada más. Trabajo en proyectos comunitarios, pequeños, locales, sin glamour, sin escoltas, sin sombras. El imperio todavía existe, más pequeño, más vigilado, más frágil. Yo no lo destruí, pero tampoco lo salvé. Elegí no ser su continuación. Hay algo que entendí demasiado tarde. El poder no siempre necesita ser combatido. A veces necesita quedarse sin heredero, sin continuidad, sin legitimación. Mi padre intentó enfrentarlo. Yo decidí no sostenerlo. Valeria decidió filtrarlo. El abuelo decidió admitirlo. Cada uno eligió distinto. Y eso es lo único que realmente tenemos. Elección. Han pasado 10 años desde que rechacé el apellido Montenegro. Ahora tengo 38. El cabello empieza a encanecer en las sienes. Las manos ya no son las del mecánico joven ni las del heredero incómodo. Son manos de alguien que eligió cargar con lo que decidió. El grupo Montenegro ya no es lo que era. Sigue existiendo, pero fragmentado. 3 investigaciones federales abiertas en la última década. 2 consejeros procesados por evasión fiscal. 1 desaparecido. El bloque expansionista cometió el error clásico del poder sin freno. Crecer demasiado rápido. Sin el abuelo negociando límites invisibles, la estructura perdió equilibrio. No cayó por heroísmo, cayó por exceso. El sistema que ellos manipulaban terminó ajustándolos. No es justicia poética, es desgaste. Valeria ahora vive fuera del país, no huyendo, reiniciando. Trabaja en consultoría ética corporativa. Irónico, pero coherente. Hablamos poco, lo justo. Ella decidió enfrentarlo desde dentro y pagar el precio. Yo decidí alejarme y aceptar el mío. No hay resentimiento, solo cicatrices distintas. Yo no soy millonario, pero tampoco soy pobre como antes. Fundé un taller escuela en el mismo barrio donde crecí. Formamos a jóvenes en mecánica, electricidad, logística legal. Nada sofisticado, nada glamuroso, pero estable, sostenible. A veces vienen periodistas buscando la historia del heredero que rechazó millones. Siempre les digo lo mismo. No rechacé millones, rechacé una deuda moral. Eso vende menos titulares, pero es más exacto. Legalmente soy Gabriel Reyes. Cuando hice el cambio hace 9 años, sentí algo extraño. No alivio, no orgullo, silencio. Como si una habitación interna se hubiera vaciado. El apellido Montenegro todavía pesa en ciertos círculos, pero ya no pesa sobre mí, y eso fue suficiente. Hace 3 semanas recibí una carta, no del consejo, no de un periodista, de una institución pública, un centro de protección infantil. Querían apoyo para un programa de formación técnica. Acepté ir, no por nostalgia, por rutina. Cuando entré al edificio, olí el mismo olor a desinfectante barato que recordaba del orfanato. Pasillos largos, niños jugando, algunos callados, otros demasiado ruidosos. Uno en particular me llamó la atención, no porque hablara, sino porque no lo hacía. Estaba sentado solo, observando. Me acerqué.
¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Cuántos años tienes? 9. Silencio. Me miraba como yo miraba a los adultos cuando era niño, midiendo intenciones. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Se encogió de hombros. No sé. Nadie pregunta eso. Esa frase me golpeó más que cualquier amenaza del consejo. Nadie pregunta eso. Yo tampoco recuerdo que alguien me lo preguntara. Después de la visita, la directora me explicó que Samuel no tenía familia conocida, sin antecedentes claros, sin padrinos, sin herencia, solo incertidumbre. Esa noche no dormí. 10 años atrás yo también era un niño sin historia completa, con sangre que no conocía, con destino que no entendía, pero con elección, siempre con elección. Volví al centro una semana después. Hablé con la directora. Inicié el proceso legal para convertirme en tutor temporal de Samuel. No como salvador, no como redención, como decisión. No voy a repetir el error del abuelo. No voy a moldearlo para que continúe nada. No voy a analizar su temperamento. No voy a medir su liderazgo. Solo voy a estar presente. Eso fue lo único que mi padre intentó hacer y lo que mi abuelo nunca entendió. Hace un mes recibí una llamada inesperada. Uno de los últimos miembros del consejo que sigue activo pidió reunirse. Acepté. No por miedo, por curiosidad. El grupo está buscando reestructuración definitiva. No soy parte. Queremos vender activos estratégicos, cerrar definitivamente las rutas grises. Lo miré sin emoción. Eso debieron hacerlo hace 20 años. Sin legitimidad nunca fue posible. Ahí estaba de nuevo. Legitimidad. Mi ausencia había debilitado la narrativa interna más de lo que imaginé. No me necesitan para cerrar nada, dije. Tal vez no, pero queríamos que supieras que tu decisión tuvo efecto. No fue disculpa, no fue absolución, fue reconocimiento tardío. Me levanté. No lo hice para ustedes, lo hice para mí. Samuel vive conmigo desde hace 4 meses. No me llama papá, no todavía. A veces solo se sienta en silencio mientras arreglo cosas en el taller. Observa, como yo hacía. Pero hace unos días, mientras cerrábamos el taller al anochecer, me preguntó algo. ¿Tú tienes familia? Pensé en el abuelo, en mi padre, en el imperio, en el apellido que ya no uso. Sí, le respondí, pero la familia no siempre es sangre. Me miró serio. Entonces yo puedo elegir la mía. Sonreí. Siempre puedes elegir. Esa es la única herencia que vale algo. El Imperio Montenegro aún existe en forma reducida. No desapareció. El poder rara vez desaparece, se transforma, pero ya no tiene heredero, ya no tiene legitimación limpia, ya no tiene continuidad asegurada. Yo no lo destruí, solo me negué a sostenerlo, y a veces eso es suficiente. Mi nombre es Gabriel Reyes. Fui el único heredero de uno de los imperios más poderosos del país, y elegí no serlo. No porque fuera fuerte, sino porque entendí que la verdadera riqueza no es lo que puedes controlar, es lo que puedes rechazar. Y esta vez, eso fue suficiente. Y antes de irte, quiero pedirte algo distinto. Si esta historia te hizo cuestionar algo, si en algún momento sentiste que tú también has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, suscríbete. Pero no como un clic más. Hazlo como un recordatorio de que siempre tienes elección, de que no estás condenado por tu apellido, tu pasado o lo que otros esperen de ti, de que puedes romper ciclos. Este canal no es solo para contar historias, es para entenderlas, es para analizarlas,
es para aprender a ver las sombras antes de que nos alcancen. Si decides quedarte aquí, no es por entretenimiento, es porque eliges pensar diferente. Y eso ya dice mucho de ti. Nos vemos en la próxima historia.